¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los saludo con mucho amor y los abrazo de alma a alma, deseando que todo vibre en armonía perfecta, que vibremos en lo más alto que es el amor. Porque cuando estamos en el amor, todo lo demás va a fluir en armonía. Esta semana está espectacular. Esta semana del 8 al 14 de febrero hay muchas cuestiones muy interesantes. Pues el 14 de febrero, ¿verdad? Pues el Día del Amor y la Amistad, que todos los días son Día del Amor y la Amistad, pero es bonito que se haya un día específico para recordarlo y para estar presentes, pero pues es todos los días. Toda esta semana es menguante. Exactamente el día 11, uno de mis números predilectos, tenemos el ingreso de la luna nueva. Exactamente a la 1 de la tarde con 7 minutos, hora del centro, ya es luna nueva. Las lunas duran aproximadamente 7 días en cada una de sus fases. Así que estos primeros días, que estamos en menguante, pues ahora sí vamos a tirar, vender, donar, regalar y demás, y cuando sea la luna nueva, el día 11, bueno, vamos a poner nuestras intenciones. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué se te antoja? ¿Cuáles son tus planes? Pon todas tus intenciones. Ya aprovecha que seguimos toda esta semana y la siguiente semana todavía con el Stellium en Acuario. Y pues agreguemos que estos días vamos a tener la luna en Acuario. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos muchísimos planetas en el signo de Acuario. Están las dos luminarias, que es el Sol y es la Luna. Está Venus, está Mercurio, Saturno, Júpiter. Bueno, una cosa maravillosa. ¿Qué podemos hacer en esta semana del 8 al 14? Es momento de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, de no quedarnos a medias, de aquello que dijimos que íbamos a hacer y no hicimos, aquella llamada, aquel correo, ese cambio u orden en el hogar de tirar, donar, regalar lo que no hemos utilizado el último año. Y se los digo ya así, repetidito, porque es bien importante. ¿Tú sabes por qué muchas veces almacenamos cosas? Por el miedo a la pérdida. Esta es una semana que nos empuja hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Así que te invito a visualizar, decretar, afirmar y recordar que el 11, imagínate, día 11, ese día que es luna nueva, los invito a que hagan sus 11 visualizaciones con sus 11 deseos o sus 11 decretos y repítanlos en 11 ocasiones en el transcurso del día. Además, es jueves y el jueves es de Júpiter y Júpiter es buena fortuna, abundancia y prosperidad. Me voy directo contigo, mi querido Aries. Tienes una rebeldía de esas mágicas, maravillosas, que te hacen único, porque lo eres. Definitivamente traes una semana para avanzar, lograr, hacer, deshacer, abrir ciclos, cerrar ciclos. Yo me esperaría, mi querido Aries, a partir del día 11, que ya estamos con la luna nueva. Y si vamos a iniciar algo, recuerden que todavía tenemos a Mercurio retrógrado, que nos invita a Mercurio retrógrado a analizar doblemente, a ver doblemente, a observar doblemente, a medir lo que decimos, todo doble, o sea, mucho así como que, ay, estoy checando bien todo. Pero es bien importante, mi querido Aries, que no te quedes con las ganas de las cosas nuevas que el camino te está presentando. No pienses tanto las cosas, dale hacia adelante. Para los Tauro, hay un cambio bien importante dentro de tu yo, como que hay una evolución. Imagínate que estás extendiendo tus alas como una maravillosa y preciosa mariposa y estás volando, confiando en que puedes con eso y más, sabiendo que eres un ser con todas las capacidades. Olvídate de las limitaciones mentales o de las cosas del pasado que te pueden agobiar un poquito. Libera el subconsciente. Tienes una semana muy espectacular. Si no tienes una relación estable, se marca el inicio de una relación o formalizar relaciones o puede haber un reencuentro, todo lo relacionado con el amor. En las cuestiones de estudio, tal parece que quieres iniciar algo nuevo o compartir tus conocimientos con otras personas y aparte de ello, en tu trabajo,
Se vienen muchas oportunidades, o sea, mucho trabajo, cosas que valen muchísimo la pena, que a lo mejor puedes sentirlo en un inicio tedioso, al rato vas a darte cuenta que está muy padre, la creatividad va a aflorar y te va a requete encantar y aparte te va a dar buenos frutos en tu economía. Para los Géminis, vivir con fuerza, con ganas, con ánimo y con intensidad es lo tuyo. Hablar, comunicar es lo tuyo. Recordando, mi querido Géminis, que tenemos tu planeta precisamente, pues, retrógrado. Entonces, nada más es analizar dos veces, ver dos veces y hablar lo menos posible para evitar diferencias o de comunicación o una cosa, alguien entendió algo y tú dijiste otra cosa. ¿A esto qué me refiero? Que es una muy buena semana, especialmente a partir del 11. Tal parece que viene algo nuevo a tu vida puede ser ventas, puede ser algo de arte, puede ser algo de belleza, algo nuevo que te están ofreciendo. Está muy interesante porque por naturaleza a ti se te da hablar, expresar y comunicar y esto te va a ayudar a hacerlo realidad, ese sueño que has estado guardando por pensar en los demás. Esta semana vas a empezar a pensar mucho en ti y esa propuesta te conviene económicamente y además en tu amor propio. Para los cáncer, todo lo que pase por tu mente, un día tus ojos lo van a haber hecho una realidad. Piensa bien y se te dará. Libérate del qué dirán, olvídate de los chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo, como por qué, como para qué los escuchas. Sé que eres una persona con un nivel de sensibilidad muy elevado, eres cancercito dulce, agüita, precioso. Aparte, la luna, dependiendo cómo estén las fases lunares, puede haber pequeños cambios en tu carácter. Mira, ahí viene ya la luna nueva. Han pasado muchas cosas, de todas has salido adelante. Las pruebas, las pruebas que el camino te ha presentado, las has pasado, pero bueno, de manera fenomenal y aplausos. Pero ahorita, esta semana, aprovecha los primeros días, lunes, martes, miércoles, para trabajar contigo, contigo, con tu yo, con tu ser, con tu interno. O sea, el 8, 9 y 10, trabájalos contigo, reencuentra piezas perdidas contigo mismo, porque vienen muy buenas oportunidades. Se van a cerrar unos ciclos que mira que valen la pena que se cierren, porque estoy muy clara que lo más importante para ti y el templo más importante es tu hogar, es tu familia. Y vas a tener noticias que van a llenarte de muchísima alegría. Para los Leo, estar enamorados, felices, contentos, realizados. Y cuando digo enamorados, no necesariamente que tengo que estar enamorado con alguien al lado, no, enamorado de ti, enamorado de la vida, del qué dirán, de ese amante maravilloso que somos nosotros con nosotros mismos. Se llama amor propio. Mm, mm. Ese amor propio que tienes en esos momentos, Leo, te va a llevar a levantarte en el buen sentido de la palabra y luchar por lo que te corresponde por derecho de conciencia. No solamente me refiero en las cuestiones, pueden ser del trabajo, de tu vida profesional, la familia, poner cartas sobre la mesa, llegar a buenos acuerdos. Solamente recuerda algo muy importante, mi querido Leo. La última palabra cada uno de nosotros la tenemos. Si lo platicas de manera dulce, tierna, sensible, como sabes hacerlo cuando lo deseas, todo te va a funcionar de manera súper positiva. Estás enamorado de ti mismo. Ese amor propio te va a ayudar muchísimo para que lo puedas solucionar. Espera resultados o regresos de cuestiones que tengan que ver con dinero, con economía, puede ser cuestiones financieras, bancarias, algo que tú estabas esperando que llegara a ti de regreso, algo que habías puesto sobre la mesa, puede ser una solicitud de un crédito o un contrato o un convenio, algo llega a tu vida que es favorable. Para los Virgo, pues muy buenas noticias para Virgo. Si ustedes estaban con algún tipo de presioncita en su vida profesional o económica, tómenselo con calma porque todo va a empezar a funcionar. Alguien que tú querías que regresara, alguien del pasado, alguien del ayer, alguien con el que tenías algún tipo de diferencia, está de regreso también en tu vida. Nada más pregúntate si valdrá la pena que esté o no esté de regreso, porque en muchas ocasiones como que lo que ya se fue, que pues que siga su camino, ¿verdad? Ya puede ser en amor, porque se marca en la casa del romance, como se marca también en la casa de los amigos. Puede ser cualquiera de los dos. La decisión la tienes tú. Vas a recibir en el transcurso de estos días, el día 10 y el día 11, específicamente el 11, son muy efectivos para ti en cuestiones laborales. Una muy buena negociación y un muy buen acuerdo. Mantente firme con lo que tú habías pedido.
para que de esta forma no haya duda de tus deseos. Para los Libra, todo absolutamente lo que traigas en mente esta semana. Te dije hace varias semanas te dije que ya estás empezando a recibir y a cosechar todo lo que has sembrado, no meses solamente, sino años atrás. Y todo lo que empezarás a sembrar va a empezar a cosechar, pero con una rapidez bárbara. ¿Por qué? Porque hay muy buenos aspectos para tu casa del trabajo y del dinero. Esto quiere decir que por medio de tu trabajo va a haber incrementos en tus ingresos. Si por ahí traíamos algún pendiente económico o algún crédito o algo que tú necesitabas que regresara en cuestión económica. Me refiero a lo siguiente, vamos a pensar que yo vendí algo, no sé, en el mes de octubre del año pasado y pensabas que ya no te lo iban a pagar. Bueno, te lo van a pagar y con creces, así que tranquilo. ¿Qué más te puedo decir en cuestiones económicas? Que confíes totalmente en la abundancia porque vienen cosas nuevas a tu vida. En cuestión de tu familia, pueden ser no tu familia en la que vives en estos momentos, pueden ser, si tú ya estás casada o estás casado, me refiero a tus papás o a tus hermanos, va a haber una noticia que va a llenar tu corazón de muchísima alegría y de muchísima felicidad. Para los escorpiones, aléjate de los comentarios malintencionados, de los chismes, dimes, diretes. Perdón, pero los chismes para mí es que no tienen que hacer. Así que, mi querido escorpión, tú estás más allá de cualquier tipo de opinión. Tú sabes quién eres, qué quieres y cuáles son tus objetivos. Te digo eso para que no quites el dedo del renglón de los planes que tienes en tu mente. Tienes muy buenos aspectos, pero tú mismo puedes flagelarte y exagerar los acontecimientos por comentarios de terceras personas que de verdad lo hacen con toda la mala intención de que no hagas alguno de tus sueños realidad. Al contrario, el que tiene el poder sobre tu vida eres tú y el que maneja tu vida eres tú. Maneja tu propio mapa interior y a ellos nada más mándales luz, muchos amores y bendiciones. Para los Sagitarios, no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Necesitas paz, serenidad, tranquilidad, relajación. Está muy interesante esta semana, mi querido Sagitario, porque estás platicando mucho contigo mismo. Bueno, hay que platicar un poquito más todavía. Si puedes llevar el diario de agradecimiento, quiero decir, en las noches cuando llegues en un diario, escribes en una libreta 5 cosas que tienes que agradecer y a la mañana siguiente 5 cosas que debes de agradecer para que de esta forma no te muevas de tu centro por situaciones externas. Recuerda que lo material va y viene. La salud, la paz, el amor, la familia es lo que hay que estar muy conscientes de ello. Tómate las cosas con calma, no te inquietes, no te enganches, relájate, porque vas a tener muy buenas noticias. A partir de la próxima semana vas a recibir noticias en cuestiones laborales. Más trabajo del que tienes en estos momentos, así que a poner las cosas en la balanza. Para los Capricornio, puedes andar bajo un poquito de presión porque traes mucho, pero muchas responsabilidades, o sea, mucho trabajo, traes la agenda muy llena. ¿Qué tal si haces lo que te corresponda y también pues aprendes un poquito a delegar para que de esta forma no quieras traer el control absolutamente de todo? Es importante que lo hagas y empieces a prepararte para todas las tremendas responsabilidades que vienen las próximas semanas. Hay aspectos que te favorecen en cuestión laboral, pero tal parece que vas a querer estudiar algo, quieres hacer algo diferente, quieres pues saber un poco más sobre a lo que tú te estás dedicando. También vas a recibir noticias sobre una cuestión bancaria, que lo que pueda ser, puede ser crédito, puede ser cambios de intereses y demás, todo lo que tenga que ver con bancos, créditos, cuestiones financieras, también tienes buenas noticias. Nada más trabaja un poquito más con tus impulsos o tu carácter, entendiendo que no todos los demás tienen tus capacidades o tu nivel de inteligencia y todo va a fluir en armonía. Para los Acuario, pues mis queridos Acuarios, les sigo recordando que tenemos muchas cosas, pues en ustedes, en su signo, ¿verdad? Y aparte todavía la luna, vamos a tenerla el 10 y el 11, 9, 10 y 11 va a estar en el signo de ustedes. Así que si le agregamos un poquito más, sigue el stellium el stellium en Acuario. ¿Qué quiero decirte con esto? Que quiero, por favor, Acuario, que hagas muchos de tus sueños realidad, que hagas tu mapa de la abundancia, tu mapa de los sueños, que confíes en que mereces eso y mucho más. Es tiempo de hacer
de dar ese paso que has estado postergando por lo que haya sido, por ti mismo, por comentarios de terceras personas. Es tiempo de libertad, algo que a ti te encanta, pues al fin Urano es el rebelde que te dice cómo quieres hacer las cosas y es momento de que por fin hagas las cosas como tú quieres. También, si te invitan a una nueva propuesta, no es necesariamente tienes que decir sí a la primera, pero sí escucha las nuevas propuestas que te están poniendo sobre la mesa. Tu nivel de creatividad está tan elevado y tu capacidad de relacionarte es muy maravillosa. Creo que puedes hacer unas muy buenas mancuernas y elevar no solamente tu nivel profesional, sino también cambios favorables en tu economía. Y para mis Piscis, vivir y gozar y sentir es parte de tu existir. Esta semana va a ser maravillosa y fenomenal porque estás muy en paz contigo mismo, como que empezaste a trabajar con tu ser, con tu yo, con tu interno, te empezaste a dar un poco más tu sitio y eso es maravilloso. Cuando empezaste a cerrar ciclos, te diste cuenta que sí querías y no querías en tu vida y eso es buenísimo porque lo nuevo que está llegando, porque ya no tardamos para entrar en tu sol, por supuesto, el próximo 18 ya tenemos el ingreso del sol en tu signo, así que a unos días estamos de que cumplan años nuestros Piscis, pues aprovecha Piscis las oportunidades en cuanto se te presenten. Vas a tener llamadas, por algún medio, llamada o correo, por lo que sea, porque ahorita nos comunicamos de mil maneras, vas a recibir algo que vale mucho la pena. Escúchalo, obsérvalo, analízalo, rebótalo con tus seres amados, porque traes muchas cosas en estos momentos, pero es algo que sí te puede funcionar porque está muy marcado en la casa 2, que es la casa del dinero, y en la casa 10, que es la casa de la profesión, dándote abundancia, dándote prosperidad y dándote ese empuje para que hagas algo diferente que conviene a tu bolsillo a muy corto plazo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan lo mejor de lo mejor día con día. Que cada uno de sus sueños se hagan realidad. Se los deseo de todo corazón. Síguete suscribiendo a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita, compártelo con tus amistades. Y gracias por ser parte de nuestro canal. Dale toda la vuelta al canal. Tenemos una cantidad bárbara de recetas, de tips, de astrología, compatibilidades. Bueno, tantas cosas. Que tengan el mejor día de su vida, porque siempre hoy es el mejor día de tu vida. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.